Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. Que la fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de su podcast Conserva la Voz, en este viernes ya 21 de marzo de este 2025, en este programa habitual que tiene una perspectiva conservadora que se alinea con los valores de la derecha y que, por supuesto, acompaña esas sanas tradiciones, esas convicciones y esos valores morales. Como siempre, es un gusto acompañarles desde Tampa. Soy Freddy Silva, mandándoles ese cariñoso abrazo y, como siempre, mi agradecimiento porque me permiten seguir haciendo este programa que entendemos es del gusto de cientos, si no de miles de personas que a diario nos van escuchando a través de distintas plataformas. Recordarles también que para aquellos que quieran participar de alguna manera, hacernos sugerencias o también compartir alguna información que les gustaría que hagamos un análisis o igual compartir la información de la cual hablamos en nuestros episodios, siéntanse en la libertad de contactarnos a través de las redes sociales. Me encuentran como Freddy Silva TV, Freddy WDY, Silva con V. Y en la red social Instagram me encuentra como Freddy Silva 80. El resto de las redes sociales, Freddy Silva TV, y en Instagram me encuentra como Freddy Silva 80. Para este episodio tengo un dato que me parece que es relevante poder hablar y tiene que ver con estas políticas de diversidad, inclusión, tolerancia, todas estas formas caprichosas que nos han querido venir a imponer con este DEI, diversidad, diversity, equity and inclusion, diversidad, equidad e inclusión. Pues resulta que hace unos días nada más, un poco más de 2 semanas tal vez, un poco antes, se ha dado a conocer sobre los chats sexuales secretos, sí, de funcionarios de inteligencia, la NSA, que pues han sido revelados en donde todavía estamos hablando ya de nueva administración, una administración republicana, una administración del presidente Donald Trump que promueve que entremos en la revolución del sentido común. Sin embargo, todavía hay estos chats secretos que hablan sobre la agenda de género, el poliamor, las cirugías transgénero, y lo están haciendo estos oficiales de inteligencia que son empleados federales. Hay una orden ejecutiva y es por eso que quiero empezar de pies a cabeza o de cabeza a pies, no sé cómo lo entenderá usted mejor, empezando siempre por el principio, para que vayamos entendiendo hasta dónde es que tiene alcance este tipo de agendas, que dicho sea de paso, como algunos ya me conocen por muchos años, y además a través de las redes sociales, mi labor de periodismo la tengo dedicada en contra de esta agenda globalista, una agenda que hoy ha cambiado de nombre, ya es el Pacto del Futuro 2045, antes era la Agenda 2030, ambos de la mano de las Naciones Unidas y el Foro Económico Mundial. Tiene bastantes aristas, es bastante complejo y amplio hablar de la Agenda 2030, pero si gustan podemos volver a repetir y dedicarle un programa completo para entender qué es la Agenda 2030. Sin embargo, a grandes rasgos puedo decirles o hacerles un resumen de que es una agenda de la muerte. ¿Por qué es una agenda de la muerte la Agenda 2030 y ya ahora actualizada como Agenda del Futuro? O el Pacto del Futuro. Porque esta agenda, que está elaborada en sus principios y bases de la resolución de 1995 en Pekín, China, en la Cumbre Internacional de la Mujer, habla de promover la ideología de género. Esto, en otras palabras, que en ese momento le llamaban perspectiva de género, hoy ya desvelada como la ideología de género,
propone todas estas agendas LGBT, estas agendas trans, que lo que buscan es una confusión identitaria, y que si nosotros nos remontamos un año antes a otra resolución también de las Naciones Unidas, 1994, en el Cairo, se establece el control poblacional, que en otras palabras y según los mismos textos no es más que la promoción de la reducción de población mundial. Por eso decimos que esta agenda perversa es una agenda de la muerte. Uno, ellos lo que buscan a través de estas agencias, y cuando digo ellos, estamos hablando del Foro Económico Mundial, que es el brazo operativo económico de las Naciones Unidas para llevar adelante esta agenda, lo que buscan es promover el aborto, o sea, control o reducción de población mundial. Y, por supuesto, también para poder avanzar no solo con el asesinato en el vientre de la madre del no nacido y después de esto llamarle derecho, además de ello promueven estas políticas LGBTQ que también son políticas en las cuales no se promueve la fertilidad, porque pues creo que de forma lógica podríamos deducir que si se promueve las relaciones bisexuales, lésbicas, bueno, homosexuales o lésbicas, entenderemos que no existe una reproducción natural en ese sentido. De la misma manera que si empezamos a confundir a los niños, porque esto es una agenda que está dedicada a niños incluso desde los 3 años, los 5 años en las guarderías y de ahí en adelante, lo que quieren es primero crear una confusión identitaria, después crear una división en la familia, un enfrentamiento con los padres que seguramente no van a aceptar que su hijo de buenas a primeras diga, pues yo soy una niña, y simplemente diga, bueno, pues yo te cumplo tu capricho y con eso simplemente ganamos todos. No, hay gente dedicada a sus hijos que ama a su familia y que hará lo posible para que ese niño se empiece a salir de esa confusión identitaria que promueve toda esta Agenda 2030 a través ya sea de los principales medios de comunicación, de las plataformas de redes sociales. Entonces, estos niños, cuando ya tienen confusión identitaria, lo que van es a someterse a una hormonización masiva. Posteriormente a eso, y con ayuda de los actores políticos demócratas, entonces promueven que a través de la ley se le permita también acceder a una cirugía irreversible. Sin embargo, pues se va llevando adelante todos estos que yo diría no solo disforias de género, trastornos mentales, confusiones identitarias, para que al final esa criatura que se somete a una castración química, a una mutilación de sus genitales, a cirugías que son irreversibles, al final termine más confundido que como estaba al principio, separado y dividido de su familia y predispuesto para que esa comunidad, y ojo, no estoy diciendo que la comunidad en general LGBT sean propensos a hacer abusos, o sea, que cometan abusos sexuales, no, pero hay mucho pervertido que se mete dentro de estas agendas perversas precisamente para abusar de estos menores de edad, de estos jóvenes, para abusarlos, porque pues están aislados de su familia, ya los hicieron pelear en cuanto a esta agenda de género. Estos están aislados ya de su familia, están confundidos, están solos, están vulnerables. Y eso es lo que al final quieren, que estas generaciones ya no quieran saber de matrimonios, no quieran saber de familia, no quieran saber de tener hijos, prefieren vivir una vida solitaria, estar metidos todo el tiempo en sus redes sociales, en su teléfono, en distintas plataformas, y después terminan siendo personas que son resentidas, enojadas, molestas y son presas fáciles para poder integrarse a las columnas de los socialistas, de todos estos izquierdistas, porque al final su esencia es esa, un resentimiento contra la sociedad, y por ello es que promueven todo tipo de políticas perversas. Eso es lo que en términos generales podríamos decir de esta Agenda 2030, y que es la que impulsa radicalmente estos programas de diversidad, equidad e inclusión. Y les decía, vamos a ir por partes para que vayamos poniéndole pues cabeza, después los brazos, las piernas y los pies, para que vayamos armando este rompecabezas que me parece es importante entenderlo a profundidad para que veamos cuál es el alcance que puede tener, cuán destructivo puede ser para la sociedad y qué es lo que también deberíamos hacer nosotros en cuanto a lo que es la batalla cultural
cultural que hoy se va viviendo, como lo diría el gran Agustín Laje, la madre de todas las batallas, porque eso es lo que se está librando hoy. La batalla cultural es una batalla de ideas, de volver a reescribir conceptos. Casi todos están siendo beneficiados para el lado de la izquierda. ¿Por qué? Porque otra vez, hoy como nunca, la izquierda ha logrado comprarse los principales medios de comunicación, están a su servicio, son dueños también de las principales plataformas o de la mayoría de ellas, de las redes sociales, y tienen muchos mecanismos para poder hacer ingeniería social. Por eso es que la madre de todas las batallas es la batalla cultural y tenemos que estar en conocimiento de ello y sumarnos a dar esta batalla. Ya en el futuro no se va a hablar de una batalla entre izquierdas y derechas. Eso con el pasar de los 15 o 20 próximos años, vamos a ir viendo que eso se va a ir diluyendo para empezar a encontrar batallas entre globalistas y patriotas. Aquellos que aman a la familia, aquellos que quieren preservar sus valores conservadores, sus valores morales, o someterse a esto que plantea, por ejemplo, la organización sin fines de lucro, la Open Society de George Soros, y muchos como él, que también son multimillonarios, que están dispuestos a llevar adelante este tipo de políticas. Y verá, cada una de las personas verá si se suma a la agenda globalista o se suma a los patriotas que defienden la soberanía de su nación, que defienden a la familia, a la vida y los valores tradicionales. Vamos a ir viendo entonces, el presidente Donald Trump, el primer día de su mandato, hablo del 20 de enero del 2025, en virtud de la autoridad que tiene como presidente, la Constitución y las leyes de los Estados Unidos, él firma una orden ejecutiva precisamente publicada en la página oficial de la Casa Blanca y que es de acceso público. Usted lo encuentra en whitehouse.gov y el titular de ese momento del 20 de enero dice: poner fin a los programas gubernamentales radicales y derrochadores del DEI, Diversity, Inclusion and Equity, dice, y dar preferencia. Les decía, esta publicación, que como les menciono, usted también lo puede encontrar en la página oficial de la Casa Blanca, dice en la sección 1, propósito y política: la administración Biden impuso programas de discriminación ilegales e inmorales, conocidos como diversidad, equidad e inclusión, DEI, en prácticamente todos los ámbitos del gobierno federal, desde la seguridad aérea hasta el ámbito militar. Este fue un esfuerzo concentrado que surgió desde el primer día de mandato del presidente Biden, cuando emitió la orden ejecutiva 13.985, promoción de la equidad racial y el apoyo a las comunidades marginadas a través del gobierno federal. De conformidad con la orden ejecutiva 13.985 y las órdenes posteriores, casi todas las agencias y entidades federales presentaron planes de acción para la equidad para detallar cómo han fomentado la infiltración de la DEI en el gobierno federal. La publicación de estos planes demostró un inmenso despilfarro público y una discriminación vergonzosa. Eso termina hoy. Los estadounidenses merecen un gobierno comprometido a servir a todas las personas con igual dignidad y respeto y a destinar los valiosos recursos de los contribuyentes únicamente a hacer de Estados Unidos un país grande. Nos parece realmente importante destacar lo que dicen estos dos párrafos de esta primera sección que emite la Casa Blanca del primer día en función del presidente Donald Trump. ¿Por qué? Porque para quien ya ha logrado más o menos entender lo que son estos planes de diversidad, equidad e inclusión, y quienes se han enfrentado lamentablemente a este tipo de agenda, se habrán dado cuenta que primero, lo que genera no es una igualdad ante la ley. Por el contrario, lo que genera son privilegios para minorías o pequeños grupos a quienes se les otorga un trato especial.
Lo que busca este gobierno, o lo que entendemos la administración del presidente Donald Trump quiere fomentar, es que las leyes permitan que todo ciudadano sea igual ante la ley. Aquí no debe haber ciudadanos de primera clase, de segunda clase o de tercera clase, donde al de primera clase con ciertos privilegios le vamos a atender mejor, le vamos a dar prioridad y vamos a hacer de que sus casos sean mejor atendidos, o tengamos un fiscal que tenga esa misma orientación o esa misma afinidad en cuanto a las ideas de género. No, y peor aún, llegar para que seas beneficiado con esta misma agenda por fiscales o jueces progresistas que beneficien tu caso. No, lo que necesitamos es que exista una igualdad ante la ley. Y eso es lo primero que debemos comprender en cuanto a esta agenda del DEI. Esta agenda que, otra vez les digo, no es propia de los Estados Unidos, es una agenda importada, es una agenda perversa, es una agenda globalista. En la sección 2 dice la implementación. El director de la Oficina de Administración y Presupuesto, OMB, con la asistencia del Procurador General y el director de la Oficina de Administración Personal, OPM, coordinará la terminación de todos los programas discriminatorios, incluyendo los mandatos, políticas, programas, preferencias y actividades ilegales de DEI y diversidad, equidad, inclusión y accesibilidad en el gobierno federal, cualquiera que sea su nombre. Para llevar a cabo esta directiva, el director de la OPM, con la asistencia del Procurador General, según se solicite, revisará y modificará según corresponda todas las prácticas federales de empleo, contratos sindicales y políticas o programas de capacitación existentes para cumplir con esta orden. Las prácticas federales de empleo, incluyendo la evaluación de desempeño de los empleados federales, recompensarán la iniciativa, las habilidades, el desempeño y el trabajo arduo individual, y bajo ninguna circunstancia considerarán factores objetivos, políticas, mandatos o requisitos de DEI. Este también es otro punto que debemos aplaudir en cuanto a esta orden ejecutiva. ¿Por qué? Porque la persona debe ser tomada en cuenta y evaluada por sus esfuerzos individuales. Seguramente habrá trabajos grupales dentro de oficinas, dentro de los equipos de trabajo. Por supuesto que hay un desempeño grupal. Sin embargo, al momento de ser evaluado, debe ser individual, debe ser personal. Vayamos nada más a las normas, a las leyes. Cuando a una persona la llevan ante un proceso judicial, por lo general va esa persona. Tal vez cuando está cometiendo una conspiración, pues habrá un grupo detrás. Sin embargo, la ley siempre va a ir individualmente, uno por otro. Y de esa manera nos parece que es importante entender que en el trabajo, tu desarrollo personal, tus habilidades, tu esfuerzo, tu sacrificio es lo que está para ser evaluado. Lo que no teníamos en los pasados años, porque mientras estaba esta agenda totalitaria, esta agenda que simplemente estaba observando tu género, si eras mujer, si eras transgénero, estaba observando si era tu color de piel, y en este caso implementando esto que han llamado la justicia social, justicia racial. Estaban viendo si tú entonces pertenecías a la clase baja, pobre, entonces habían beneficios para ti. Y créanme, incluso han logrado convencer a gran parte de la población, todos estos ideólogos de izquierda, para lo que entendemos significa una discriminación positiva, que no deja de ser discriminación, lo aceptaron tal y como está, sin cuestionarse. Usted me dirá, pero ¿cómo es que ha pasado todo eso? Sí, fíjese usted, y seguramente hay muchos que de nuestra comunidad hispana se han beneficiado, algunos consciente y otros inconscientemente. Resulta que si tú eras un inmigrante con pocos recursos y decías que eras un inmigrante ya sea hispano, de cualquier parte de Hispanoamérica, o igual puede ser de África o de Asia, y tú querías entrar a la universidad y no tenías dinero, pues el hecho, uno, de haber sido inmigrante, según ellos, oprimido,
o si pertenecías igual a la minoría o a parte de los afroamericanos, entonces otro oprimido. Entonces había que darte a ti un espacio preferencial. ¿Ya? Entonces no había esa igualdad ante la ley donde si hay igual una persona de color, una persona blanca, un estadounidense de un barrio marginal que también requiere que se le atienda. ¿Por qué? Porque está con escasos recursos, no tiene dinero para ir a la universidad, sin embargo quiere ser parte de la universidad. Entonces este ciudadano americano, por ser blanco, tiene que esperar su turno. ¿Por qué? Porque ahí están las otras mayorías que por todo este concepto de justicia social, justicia racial, diversidad, equidad e inclusión, estos tenían preferencia. Y no estoy hablando solo aquí en el tema federal, en el tema de acceso a dineros y fondos federales. Lo mismo pasando igual en las universidades públicas y privadas, de las que reciben fondos del gobierno federal, de igual manera aquellos que no reciben fondos federales y que lo hacen de manera privada. Igual ahí. Muchos estaban siendo beneficiados y creo que todavía sigue habiendo este tipo de beneficio por el color de la piel, por el estatus social, por tantas cosas que traen estos ideólogos de izquierda que han logrado convencer a la gente que esto estaba bien, que estaba bien discriminar a el blanco por ser blanco. Y que había que dar privilegios, favoritismo o trato especial al de las pequeñas minorías porque eran de las pequeñas minorías. No, la discriminación es discriminación. No importa cómo usted quiera venderla, cómo quiera plantearla. Y cuando tú le estás diciendo que al blanco por ser blanco no le puedes dar lugar y que tiene que esperar su turno, lo estás discriminando. Y eso es lo que también debemos hacer un ejercicio de conciencia. Incluso siendo nosotros hispanos, entiendo, porque lo he vivido, porque lo he pasado. Ser hispano en este país es empezar con una desventaja. Uno, no sabes el idioma, no conoces la cultura, mucho menos las leyes. Sin embargo, hay un proceso de adaptación que todos hemos llegado a tener para entender las leyes, entender la cultura, someternos a la ley, además estar apegados a la misma. Y ese proceso muchos ni siquiera lo están haciendo, pero es importante que nosotros entendamos que no podemos ser parte de ese tipo de discriminación y que no podemos sacar ventaja porque somos inmigrantes. No, que siempre nuestro esfuerzo personal, que nuestro trabajo arduo sea el que sobresalga y por el cual a nosotros nos valoren. Es ahí donde para mí es muy importante que la gente pueda comprender, hacer este ejercicio de actitud crítica. Yo entiendo que tal vez muchos de sus hijos van a ser favorecidos en el caso de que logren encontrar que se puede adaptar, aplicar en cuanto a estas agendas DEI. Sin embargo, no se olvide que por ese tipo de privilegios para unos van a desmerecer a otros. Y créanme, tarde que temprano, en algún momento, eso que usted piensa que se está beneficiando y que mejor calladito no dice nada, en algún momento eso le puede pasar a alguno de sus hijos, y si no es a sus hijos, a alguno de sus nietos, en donde de igual manera habrá una comunidad que es mucho más oprimida, mucho más reprimida, de mucha más justicia social y racial que necesita ser atendida y que va a ser beneficiada, y su hijo o su nieto no se le va a dar. Pasando al párrafo B de esta sección 2, también dice: cada jefe de agencia, departamento o comisión en consulta con el procurador general, el director de la OMB y el director de la OPM, según corresponda, tomará las siguientes medidas dentro de los 60 días siguientes a esta orden. Terminar, en la medida máxima permitida por la ley, todos los cargos y puestos DEI, DEIA, justicia ambiental, incluidos entre otros los puestos de director de diversidad, todos los planes de acción de equidad, acciones, iniciativas o programas de equidad, subvenciones o contratos relacionados con la equidad, todos los requisitos de desempeño de DEI o DEIA para empleados, contratistas o beneficiarios. Proporcionar también al director de la OMB una lista de todos: puestos, comités, programas, servicios, actividades, presupuestos y gastos de agencias o departamentos de DEI, DEIA o justicia ambiental existentes el 4 de noviembre del 2024 y una evaluación
de si estos puestos, comités, programas, servicios, actividades, presupuestos y gastos han sido reetiquetados de manera engañosa en un intento de preservar su función anterior al 4 de noviembre del 2024. Ahora, en este aspecto, quiero hacer un hincapié porque voy a detallar más adelante esta información que he podido conseguir en una denuncia pública que sale a través de la página, o más bien de la plataforma X, antes Twitter, donde se dice que las agencias federales están rebautizando estos programas de DEI y están cometiendo fraude contra los Estados Unidos. Tienen que ser identificadas, despedidas y procesadas. Hace mención esta publicación en X en una cápita interesante, pero vamos a detallarlo más adelante, donde se está haciendo un renombre. Quiere decir que en vez de llamarle ahora el programa de diversidad, equidad e inclusión, ahora le están llamando Special Emphasis Programs, programas de énfasis especial, que no es más que lo mismo que el DEI, porque solo le cambian esta etiqueta, sin embargo, todo lo demás dice que está dentro. Le doy un dato nada más leyendo este párrafo, dice, y ojo, esto está dentro de la agencia del CBP. Y esto debe ser realmente un tema que tiene que saberlo, no solo el presidente Donald Trump, sino quien está a cargo del CBP. Porque dice aquí, las facilidades, los centros del CBP, en un esfuerzo por crear una diversidad mayor e inclusividad y compromiso del trabajo o de los trabajadores que están ahí, donde la diversidad es uno de los valores. Dice, we will do this by having diversity and inclusion programs. Dice que vamos a hacer de esto teniendo inclusión, vamos a tener, dice, programas de diversidad e inclusión que reflejen la diversidad del CBP en términos de género, raza, origen de nacionalidad, orientación sexual y discapacidad. Me voy a detener ahí porque quiero ahondar en el tema por el cual estamos haciendo este episodio. Pero para que ya ustedes vayan viendo cómo hay mucho sinvergüenza dentro de las agencias federales, que son empleados federales, que se las están ingeniando para poder ocultar, mimetizar, encubrir todas estas agendas de género, estas agendas DEI que ya, según la orden del 20 de enero del 2025 de la nueva administración del presidente Donald Trump, deben de ser eliminadas. Hay que hablar sobre esto, tenemos que denunciarlo. Voy a pedirles que me permitan hacer una breve pausa para poder entrar de lleno con esto que les decía sobre los chats sexuales secretos de la agencia de inteligencia, pero más importante aún, también hacer un énfasis en cuanto a cómo estas políticas de DEI no solo están afectando las escuelas, las universidades, sino también las corporaciones. No es algo nuevo, esto ya data de muchas décadas, pero es totalmente de desconocimiento del grueso de la población. Vamos a la pausa, ya regresamos con más de Conserva la Voz. Conserva la Voz. Conserva la Voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el PIN de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la Voz. Conserva la Voz. Gracias por continuar con Conserva la Voz. Este es su podcast dedicado a quienes conservan sus valores, sus tradiciones, esas sanas tradiciones de abrir la puerta, de cuidar a la familia, de esforzarse sin tener ventajas, sin aprovecharse del prójimo. Aquella gente que igual tiene adherido a ellos
lo que son los valores de derecha, lo que entendemos la filosofía política de derecha, de un gobierno reducido, que respete al individuo, que para ello tenemos la Constitución, que no es para cuidar al gobierno, sino para cuidar al individuo de su mal gobierno. Queremos que, por los que estamos de derecha, queremos, por supuesto, cuidar la propiedad privada, que también se respete la soberanía de las naciones. Si usted, amigo oyente, es un conservador con todos los conceptos que acabo de dar hace un momento, pues bienvenido siempre a este su podcast. Estamos en viernes 21 de marzo de este 2025 y vamos a continuar hablando, les decía, esto de las políticas woke, toda esta agenda DEI, Diversity, Equity and Inclusion, diversidad, equidad e inclusión, son realmente nefastos. Les decía antes de ir a la pausa que hay una orden ejecutiva del presidente Donald Trump para ir eliminando todo este tipo de leyes que lo único que hacen es dar privilegios a pequeños sectores y se quiere más bien que todos seamos iguales ante la ley. Resulta, les decía, que hay un documento que a mí me parece interesante darlo a conocer para que lo analicemos a fondo. Funcionarios de inteligencia, ya el mes pasado, les hablo del mes de febrero, mantenían una sala de chat para discutir sobre poliamor, cirugías transgénero. Según esto, han revelado documentos internos. Pues miren, esta comunidad de inteligencia es uno de los sectores más poderosos del aparato de seguridad nacional estadounidense. En teoría, trabaja incansablemente para mantener la seguridad del país, pero, según documentos internos, algunos empleados de la agencia de inteligencia tienen otra prioridad laboral que no tiene nada que ver con la función en la cual está este gobierno del presidente Donald Trump. Y esto se ha evidenciado a través de estos chats que contienen contenido sexual sobre temas de género. En este informe dice que dentro de la Agencia de Seguridad Nacional, NSA, un empleado actual y un ex empleado que han proporcionado registros del chat del programa de mensajería Interlink de la NSA, su funcionario de prensa de la NSA dice: todos los empleados de la NSA firman acuerdos que estipulen que publicar material no relacionado con la misión de Interlink constituye una infracción de uso y conlleva medidas disciplinarias. Sin embargo, los registros muestran que hace 2 años hay chats escabrosos y contienen conversaciones extensas sobre fetiches, poliamor, castración química, estas cirugías irreversibles de cambio de sexo. Un tema popular de conversación fue la cirugía transgénero, dice este reporte, de hombre a mujer, que consiste en extirpar quirúrgicamente el pene y convertirlo en una vagina artificial. Dice en uno de los chats: lo mío lo es todo, dijo un hombre que afirmó haberse sometido a una cirugía de reconstrucción de género. He descubierto que me gusta que me penetren, mas nunca había gustado antes de esta cirugía. No voy a entrar en más detalles, porque yo entiendo que en este momento usted puede estar en un almuerzo, en una reunión. Sin embargo, voy a dejar a su imaginación que usted logre más o menos crear ahí un espacio en donde esta gente habla de esos temas, habla de sus genitales, hablan incluso de cómo usar leggings, igual que bikinis, temas que tal vez, por supuesto, pues la gente lo puede hacer en su casa, lo puede estar haciendo en el parque si quiere y estar en una conversación íntima con quien quiera que pueda ser su pareja. Sin embargo, estamos hablando de un chat que refleja a 2 funcionarios federales que estaban usando igual un chat o una plataforma federal, o por lo menos que está vinculada con el gobierno federal. Estos empleados, además, hablaban de depilación, inyecciones de estrógeno, la experiencia del placer sexual, de la castración, de las depilaciones láser y un sinfín de cosas que, otra vez, se trata de un empleado o de empleados de la Agencia de Inteligencia de Defensa. Estas revelaciones, pues, merecen el escrutinio
del presidente Donald Trump, de su administración. ¿Por qué? Porque ya se ha emitido una orden ejecutiva para ya ir acabando con todo esto. Pero más importante aún, nos parece que tema de los chats sexuales que se van legitimando, ¿no?, de ese compromiso que tiene empleados, porque también me parece que hay que hacer una separación importante. Cuando hablamos de la NSA, por ejemplo, o de cualquier oficina federal, la oficina per se, la oficina como tal, no es un ente viviente, no es una persona, no, es un ente, es una institución, es un bloque de cemento, dígalo usted como mejor entienda esta edificación, que no tiene vida, no habla por sí misma, no. La NSA no es un objeto, más bien no es un sujeto, es un objeto. Sin embargo, quienes trabajan en ella hacen quedar mal a estas oficinas. Más aún cuando ya hay un cambio de perspectiva, hay un cambio de visión. Que estés de acuerdo o no con él siendo empleado federal, ya ese es otro punto. Pero mientras estés en el gobierno, y ya en el gobierno se ha emitido una instrucción que viene por parte del comandante en jefe de los Estados Unidos, el seguir haciendo ya va no solo contra la ley, sino también va mostrando que dentro de estas instituciones hay gente que no solamente está yendo en contra de los planes de la administración, sino incluso uno puede llegar a creer que estos son unos saboteadores que están ahí precisamente para no permitir que se avance con la agenda del pueblo estadounidense. Y ojo, me atrevo a decir, es la agenda del pueblo estadounidense porque en las pasadas elecciones han votado millones de ciudadanos que han ganado el voto popular. Estos millones de ciudadanos han ganado el colegio electoral en su mayoría y por mucho. Han ganado igual la mayoría en el Congreso. Entonces, debe haber un respeto, un apego a esas normas. En los pasados 4 años hubo mucho republicano que estuvo totalmente en contra de muchas de estas políticas y agendas de género. Sin embargo, pues se mantuvo de alguna manera porque también el presidente Donald Trump en su primer mandato no tomó la decisión de sacar a toda esta gente que le iba a boicotear, porque incluso él no sabía que lo estaban haciendo. No lo dejaron gobernar realmente en gran parte de su mandato. Sin embargo, este 2024, más bien 2025, el presidente ya vino decidido a que si no se hacen cambios radicales, si no se corta de raíz, pues esta hiedra, toda esta agenda perversa, va a seguir dañando a los Estados Unidos de Norteamérica. Este artículo, por ejemplo, habla no solo del tema per se de los chats sexuales, sino más bien de que existen activistas dentro de la agencia que están utilizando estos recursos que son para empleados LGBT para convertir sus preferencias y patologías en responsabilidades laborales oficiales. ¿Y esto por qué? Porque según el empleado actual de la NSA, hay grupos que se pasaban el día reclutando activistas y celebrando reuniones con títulos como privilegio, conciencia de los aliados, el mes del orgullo, inclusión de la comunidad transgénero, y lo hicieron con el pleno apoyo de la dirección de la NSA, que declaró que la diversidad, equidad e inclusión no era solo crucial para la misión, sino también imperativa para su misión. Lo que hay que entender es que esa misión que pertenecía a los radicales de izquierda en la pasada gestión de Joe Biden, ya no hay más, que ya eso se ha cambiado. Y por eso es importante que hagamos esta reflexión. No se trata de ir en contra de esta comunidad LGBT. Lo que quieran hacer en la privacidad de las 4 paredes, en la intimidad también con su pareja, eso es muy asunto suyo y créanme, a nosotros no nos interesa, porque tampoco somos de los que vamos a ir contándole a la gente lo que hacemos nosotros los heterosexuales en la comodidad, en la intimidad de nuestros hogares. Eso es para nosotros y para de contar. Punto final. Nosotros no queremos escuchar lo que la gente hace, seas o no heterosexual, seas bisexual, lesbiana, lo que sea que quieras tener en cuanto a tu elección sexual. Lo que no queremos es que, además de que se logran
imponer muchas de estas agendas a través de los parlamentos estatales es que nos vengas a imponer también que debemos pensar y creer como tú. No nos interesa. Hoy tenemos un proyecto mucho más grande que es recuperar los Estados Unidos de Norteamérica, sus valores morales, sus sanas tradiciones, su apego y regreso al camino de la fe en Dios, porque con toda esta agenda progresista, con toda esta agenda de género, nos hemos alejado demasiado de Dios. Y eso también es parte de esta revolución de sentido común, volver a nuestras creencias, hacer de Dios nuestro camino principal como lo fue siempre al momento que se ha erigido esta nación, que cuando revisen la historia se darán cuenta que muchos de los principales fundamentos de la ley, incluyendo el Bill of Rights, igual que la Constitución, tienen sus fuertes cimientos porque muchos de los padres fundadores eran cristianos, eran personas que estaban dispuestas a llevar el evangelio, la palabra, y por ello fue esta una nación muy exitosa por más de 200 años. Sin embargo, tenemos toda esta agenda progresista, tenemos toda esta agenda de izquierda que está utilizando a colectivos como el colectivo LGBTQI+, y todas las demás letras que se les pueda ocurrir, para poder imponer esta agenda totalitaria que, gracias a Dios, el presidente Donald Trump ya el pasado 20 de enero de este 2025 mandó a que se vayan eliminando todas estas agendas DEI. Sin embargo, estamos viendo estas evidencias, estamos viendo estos documentos en los cuales todavía hay gente ahí adentro que no solamente se rehúsa a guardar estas cosas para la intimidad de su cuarto, no, lo sigue trayendo a las agencias federales, y esto también es un signo de querer boicotear la administración del presidente Donald Trump. En este mismo documento hay un dato interesante. Dice, en otras ocasiones, las conversaciones se volvieron explícitas. La fuente activa de la NSA afirmó haber presenciado cientos de discusiones sexualmente provocativas, las cuales, este mismo empleado activo dijo, ocurrieron principalmente en horario de atención al público. La ex fuente de la NSA que conocía los chats recordó sentirse indignada por un hilo particularmente impactante que hablaba de gangbang de fin de semana. Estas fuentes de la NSA también cuestionaron la aptitud mental de algunos empleados para el trabajo. En un chat, un empleado de la NSA insiste en usar los pronombres it en lugar de los pronombres humanos he or she. Yo soy el usuario, bueno, y todo lo que usted se imaginará. Si bien entiendo que podemos incomodar a algunas personas, tengan en cuenta que el aspecto deshumanizante no aplica, es un efecto positivo cuando lo solicitamos. Un comentarista que discrepó fue rápidamente despedido. Escuchen esto. Alguien que estaba en contra o que tenía una mirada disidente fue rápidamente despedido por empleados de la NSA y la CIA, quienes afirmaron que negarse a usar los pronombres equivaldría a borrar la identidad transgénero. No es que estoy exagerando cuando les digo que esta agenda de género, esta agenda trans, toda esta agenda globalista es una agenda totalitaria. Lo es, créanme, aunque le quieran contar y lo quieran disfrazar de gente tolerante, inclusiva, diversa. Mentira, es una agenda totalitaria, la cual, si no piensas como ellos, automáticamente te eliminan. Y como lo decía en su momento el politólogo Agustín Laje, los zurdos, sobre todo los de ultraizquierda, no son adversarios, son enemigos. Porque los adversarios, cuando en algún momento, por ejemplo, usted que ve que tiene una discrepancia con alguien y dice, bueno, a ver, vamos a dirimir esto y vamos a hacer una competencia. Bueno, el que gane, gana y el que pierde, pierde, pues. Y al final otra vez nos estrechamos la mano, total, fuimos a dirimir nuestras diferencias, o igual podemos hacer un debate público, podemos expresar nuestros conceptos y podemos nosotros dar nuestro motivo por el cual nos apegamos a cierta filosofía. Pero, por supuesto, habrá
un debate respetuoso y cuando termine eso, pues otra vez la gente termina dándose la mano y hay que seguir adelante. Eso se trata de un adversario. Sin embargo, los de la izquierda radical son enemigos. ¿Por qué? Porque una vez que pierden, ya no se conforman solamente con decir, bueno, ¿sabe qué? Creo que tenía la razón. No, ellos no se conforman con nada de eso, no quieren escuchar nada de eso. Van y utilizan los medios de comunicación para hacer descalificaciones personales, para desacreditarte, vilipendiarte, hacer injurias sin el menor reparo. Y lo hacen públicamente. Esta gente, si puede, no solo te quita el empleo, te hace botar de tu trabajo para que ya no tengas un ingreso económico, para que no tengas cómo llevar comida a tu mesa. No, estos de izquierda radical no se conforman simplemente con hacerte perder tu empleo. Si pudieran, te hacen que te quiten la casa en donde vives, la educación que tienen o la escuela a la que puedan ir tus hijos. Se encargan realmente de arruinarte la vida y no pagan por ello, porque se salen con la suya sabiendo que han avanzado tanto con esta agenda progresista, donde tanto fiscales como jueces progresistas están en muchas partes de todo lo que es el aparato judicial. Por eso nosotros tenemos que prepararnos, sobre todo moral, físicamente, para poder estar listos para dar esta batalla cultural. Tenemos que no solo prepararnos, investigar, seguir haciendo más y más investigación, que no sea lo que nos han tratado de hacer, lo que también se refleja hoy en la prensa progre. Vamos a leer un titular que tenga 5 palabras, una fotito y un pie de página de 14 palabras, y eso ya es noticia. No es noticia. Es simplemente un titular. Hay que ir a la fuente, hay que buscar información, hay que ver hasta dónde están avanzando, cuánto realmente daño le están haciendo a la sociedad con este tipo de programas totalitarios. Imagínense usted que yo le diga que porque, vamos a utilizar pronombres, ¿no? Yo quiero que a partir de hoy usted no me diga señor Freddy. Yo quiero que usted me diga el magnificente intelectual, súper querido y adorado, Freddy está con nosotros. Y quiero que se dirija así cuando hable de mi persona. Seguramente usted me dirá, ¿y yo por qué tengo que decirle algo como eso? Total, ni lo conozco, ni sé quién es. Sin embargo, yo lo obligo a que usted me diga que tiene que ser en esos mismos términos a los cuales yo he estipulado. Que si no lo hace, pues ahí está. Le vamos a hacer primero una reprimenda verbal, después le mandaremos un correo electrónico. Si esto no es suficiente, y esto, ojo, ya está avanzado en las leyes de California y algunos otros estados, si usted no utiliza estos artículos, estos pronombres correctamente como quiere la persona, además de una amonestación verbal, una amonestación escrita, viene una amonestación económica. Y si usted no paga estas multas que le imponen por no decir adecuadamente los pronombres, pues si no paga, entonces habrá una privación de libertad. Hasta ese punto hemos llegado. Y mucha gente ni siquiera lo sabe. ¿Precisamente por qué? Porque mucho de esto no se habla. Mucho de esto no se tiene conocimiento. Aquí tengo otro artículo, continuando con este tema del denunciante, o más bien de esto que se ha encontrado de los chats sexuales en cuanto a género y estas políticas de DEI todavía que están vigentes en la agencia federal. Hay una fuente interna, y esta es una entrevista que ha logrado hacer el periodista Cristóbal Rufo. Si ustedes tienen la oportunidad, Christopher Rufo, más bien en inglés, Christopher Rufo es uno de los periodistas bastante destacados a los cuales yo recomiendo mucho que si tienen la oportunidad de revisar sus artículos va a encontrar información realmente importante. Él hace una publicación también el pasado mes con una entrevista que seguramente también a usted lo va a dejar inquieto. Y tiene que ver con un informante, esto que llaman el whistleblower, en cuanto a esta cultura trans que todavía está dentro de la Agencia de Seguridad Nacional. Hace la pregunta a este whistleblower, el periodista Christopher Rufo, dice, háblame de esta cultura y cómo se ha propagado a través de la NSA. Cuéntame cómo era incluso hace un año, unos meses antes de que Trump volviera a la Casa Blanca. El denunciante dice, hace unos 10 años empezaron a organizar los grupos de recursos para empleados, afroamericanos, veteranos, aquellos que apoyan el mes del orgullo. Eran solo una reunión esporádica, casi como una comida informal. Cultura, comida, discurso. Luego empezó a ser cada vez más frecuente. En lugar de solo un día al mes, era una vez
a la semana o todo el mes. Podía ser contratado como matemático, oficial de Estado Mayor o ingeniero de sistemas, pero te pasabas el día asistiendo a estos eventos y teniendo reuniones sobre este tema. Se proporcionaron para ayudar a elaborar políticas y empezaron a promover la idea de que si querías ascender, tenías que participar en estos eventos. Y entonces todo se convirtió en un mes del orgullo. Ibas a una capacitación sobre privilegio y cómo ser un mejor aliado. Una señora daba clases sobre cómo hablar de forma neutral en cuanto al género. Había analistas que no querían hacer los reportajes que debían hacer porque iban a tener que informar sobre el nombre muerto de alguien. Tenían una crisis de conciencia por informar el nombre real del adversario porque creían que era su nombre muerto y no querían faltarle al respeto. Era como una secta empeñada en promover la ideología de género. A esto el periodista Christopher Rufo le vuelve a preguntar. Parece que esta es una camarilla de agentes transgénero muy activistas, de hombre a mujer. Háblame de esa comunidad. Y dice, son muy pocos, pero ejercen un poder enorme y más allá de las cosas enfermizas, también se ve una filosofía marxista predominante en estas personas en sus chats. Odian el capitalismo, odian a los cristianos, siempre están defendiendo creencias socialistas y marxistas. Sé que varias personas en la agencia lo mencionaron como: oye, estamos aquí para luchar por Estados Unidos y perseguir a los adversarios, y los atacaron duramente. Empezaron a usar términos como transfóbico y homofóbico o racista. Y por eso mucha gente todavía duda en decir algo, porque todavía hay gente en estas agencias, en esos puestos clave. Eso lo contagió todo. El periodista Christopher Rufo vuelve a preguntar, ¿y cuál es el resultado? En su opinión, ese enfoque de la diversidad, inclusión y la ideología trans perjudica las actividades de inteligencia de la agencia. Y el denunciante dice, sí, porque hay gente más centrada en esta ideología y quienes la practican no se esfuerzan en su trabajo. No me importa si eres de izquierda o de derechas, no puedes tener una mente imparcial si escribes un informe y te centras constantemente en cómo se aplica esto a la ideología de género, porque si haces eso, vas a matar gente en el campo. Esta analogía también me parece que es muy interesante para poderla rescatar, y es que la gente está contratada para realizar una misión, una labor. Pero resulta que si tú estás constantemente en estos temas de género, avanzando con la agenda trans y todo lo demás que lleva esto del DEI, pues por supuesto no vas a estar haciendo tu trabajo. Por eso es que tenemos que estar nosotros a favor de lo que está haciendo Dodge a la cabeza de Elon Musk con este departamento de eficiencia gubernamental, porque si hay gente que no está haciendo su trabajo, si hay gente que está enfocada en hablar sobre derechos trans, gays, lesbianas y está haciendo cualquier otra cosa menos hacer su trabajo de inteligencia, pues se supone que estás de más en ese lugar. Y hay miles de puestos que están de esa manera, que hay gente que ha entrado por política, porque no es otra cosa. Son gente que entra por política. Y lo voy a repetir una y otra vez. Si usted, en sus valores morales, antes de venir a los Estados Unidos, estaba en contra de que en su país se cometiera hechos de corrupción, de que solamente gente inepta, incapaz, esté ocupando puestos públicos por un amiguismo, porque es parte del partido, porque le deben haber apoyado y haber hecho campaña durante las elecciones, esos puestos políticos se supone que usted cuando estaba en su país lo ha denunciado, le molestaba, no quería, porque tal vez podría ser un puesto que podría ocupar a usted, su familia, sus hijos. No, eso no se puede. ¿Por qué? Porque está ocupado por quienes ejercen este tipo de políticas totalitarias. Por eso es importante que nosotros hagamos un análisis profundo de este tipo de políticas que lo que hacen es generar privilegios para ciertos grupos y no legislar en general para una población que hoy por hoy
lo que necesita es que se atienda a las familias, que se proteja a las mujeres, que se proteja a la frontera, que se proteja a los niños de toda esta invasión cultural en sus libros que hablan de pornografía infantil, que tienen gráficos para meterles toda esta basura ideológica de género. Esas familias que también están tan ocupadas luchando por traer la comida a la mesa, por proveer un techo para su familia, no tienen la oportunidad y el tiempo para averiguar que todo esto está pasando, que todavía, incluso con la administración del presidente Donald Trump, hay muchos infiltrados que siguen llevando adelante en muchas otras agencias federales toda esta basura ideológica del DEI. Y peor aún, que estos mismos medios de comunicación que son aliados del Partido Demócrata y que llevan adelante toda esta ingeniería social inclinada hacia la izquierda, en vez de denunciarlo, lo oculten. Hay muchos casos de tiroteos masivos que se ha dado en los Estados Unidos en los pasados 4 años, que estas mismas agencias han preferido callar. ¿Sabe por qué? Porque muchos de los trastornados mentales que dispararon eran parte de esta agenda de LGBTQ, porque tenían algún tipo de disforia de género, porque estaban utilizando en demasía esta hormonización o estaban medicados a tal punto que no tenían idea de lo que estaban haciendo. Pero han ocultado de forma premeditada toda esta información. ¿Para qué? Para que el pueblo estadounidense no se haga una idea y no tenga que hablar fuertemente de cuánto daño le está haciendo esta agenda de género al país. Ya se me está acabando el tiempo y voy a quedarles debiendo este informe que habla sobre cómo ha avanzado en los últimos años la igualdad, el índice de igualdad corporativa, que no es más que la implementación de este DEI en las principales empresas de los Estados Unidos y el mundo, cómo existe este índice de igualdad corporativa que le da 100 puntos a las empresas que empiezan a desarrollar toda esta agenda de género, que le dan privilegios a los bisexuales, gays, transgénero, queers en estos lugares de trabajo en vez de fomentar que la ley sea igual para todos. Voy a deberles este dato, sin embargo, la promesa de utilizar algún otro episodio para poder desarrollar esto que me parece también es muy importante que la gente lo conozca. Mientras tanto, les deseo a todos que tengan un bendecido fin de semana. Desde los estudios de Conserva la Voz, Freddy Silva, siempre encantado de ser parte de sus días a través de este podcast. Que Dios me los bendiga a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y como siempre, ejercitemos la decencia que nada nos cuesta. Permiso.